Saludos amigos, hoy vamos a continuar con nuestras lecturas sobre este libro, Pele Yoetz, el cual estamos utilizando como un apoyo para ampliar el estudio de la Torá que tenemos regularmente, el cual pues cada quien de los que hemos venido a este camino lo hacemos de acuerdo a nuestras posibilidades. La lectura del libro Pele Yoetz es una recomendación que hizo uno de los suscriptores del canal. Su nombre es Daniel Akiva, o al menos es su identificación que utiliza en YouTube. Y hasta el momento me ha parecido muy buen libro. Yo ya voy muy adelantado, o algo adelantado de este tomo. Tiene temas interesantes, sobre todo para conocer el estilo de vida judío, cómo dedican tiempo a meditar en temas importantes de la vida. Fíjense que en estos últimos días, como en otras ocasiones les digo, que estando aquí en la plataforma de YouTube, te ofrece videos. Y esta semana me han salido publicaciones de un canal ateo que se llama La Fosa Escéptica. Por si ustedes quieren ir a verlo, es un ateo dando argumentos contra la Biblia, contra la creencia cristiana, contra igual, pues la creencia judía, todo lo que tiene que ver con la Biblia, indicando que es un libro mal escrito, que tiene muchas fábulas, que tiene muchos cuentos. Y para nosotros, más allá de enojarnos, yo creo que ya para el tiempo que llevamos estudiando, aunque escuchemos una persona hablar despectivamente de la Torá, ya no nos molesta, porque identificamos la manera en cómo la está leyendo. Lo que nosotros hacemos es leerla, habrá cosas que no entendamos y otras que identificamos como mitología, como cuentos, incluso hasta con relación a historias de otras civilizaciones que pudieron asimilar los judíos, los hebreos, pero con una finalidad de mostrarle al hombre el camino recto o sugerir un camino recto que los líderes de este pueblo pensaban que era el camino de Dios. Y nosotros las cosas que definimos como buenas son las que nos dan resultados positivos, aquellas que benefician nuestra vida y la de nuestros seres queridos, nuestros semejantes. Y bueno, es interesante escuchar a veces los discursos de los ateos, porque también ellos dejan ver la incongruencia o los excesos que tiene o que puede tener alguien que se obsesiona con la religión. Solamente les doy estas palabras porque es algo que he estado haciendo en estos días y quizá ustedes lo quieran hacer. De vez en cuando escuchar algún argumento de los ateos para saber qué es lo que ellos piensan. Y eso no significa que nosotros vamos a cambiar, así como ellos dicen, es que no porque un evangélico, un judío, alguien que hable de la Biblia me quiera vender su libro, no significa que yo se lo voy a creer. Y ustedes sabrán que la respuesta natural de un religioso es quererlo evangelizar a ese ateo y decirle que está perdido, que se va a ir al infierno y cosas así. Yo les recomendaría que si lo quieren hacer, solamente lo hagamos con fines educativos. Esa gente no necesita que le hablemos de Dios. Han tenido una experiencia de vida de tal manera que no les permite o esa palabra les molesta, como se las han explicado. Entonces, para que salgan de ahí lo tendrá que hacer él mismo. Así como nosotros que hemos venido al estudio de la Torá, no
en este canal no les he impulsado a que vayan a alguna religión o con alguna secta. Mi objetivo es buscar a Dios, no acomodarme con algún grupo para sentir que estoy bien delante de Dios. Eso ya para mí dejó de tener importancia. Algunos dicen, a mí ya no quiero tener nada que ver con las religiones, ni con Dios, ni con, o sea, se separan totalmente de todo esto. Cada quien debe llegar al punto donde pueda avanzar, quitar las cosas negativas que uno observó y seguir adelante. No por eso, o porque sucedan cosas malas o la gente haga cosas malas usando la Biblia, significa que es un libro que no sirve para nada. Que si tiene errores, si tiene ciertos detalles, pues fue escrito, fue copiado por humanos. Y en todo lo que hacemos hay el riesgo de cometer errores. Incluso la propia Biblia lo dice. En el Cántico de Moshe dice que el error es nuestro. El defecto es de nosotros, dice Moshe, de los hijos de Israel. No contándome yo como hijo de Israel, sino hablando del cántico. Y yo aplicándolo pues al humano, a la humanidad en sí, todos tenemos errores. Ahora sí, ya con esta pequeña introducción, que no hace referencia al tema, sino que es la comida y la bebida. El tema número 9 de este libro, Pele Yoetz, el admirable consejero. Dice aquí, Agilá Ushtiyá, comida y bebida. Este tema, yo cuando leí el título dije, pues, ¿qué tanto hay que decir de la comida y la bebida? ¿Qué tiene el judaísmo que enseñarnos acerca de este tema? Cada uno come lo que quiere, lo que piensa que es mejor. De hecho, nuestra razón de ser, de convertirnos en profesionistas, de hacer una empresa, de aprender un oficio, es precisamente para ganar dinero y cubrir nuestra principal necesidad, que es la de comer y beber. No hay ningún ser humano que diga, yo no tengo necesidad de comer y beber. Seamos ricos, pobres, clase media, altos, bajos, morenos, güeros, asiáticos, afroamericanos, todo ser humano, todo ser vivo requiere comer. Es una necesidad que nos une a todos, la compartimos todos. ¿Y cuánto más podremos decir de la comida y la bebida? ¿Qué tendrá la Torá, el judaísmo, que enseñarnos sobre este tema? Pues vamos a ver qué nos dice Eliezer Papo sobre esta necesidad común de todos los humanos. Es posible clasificar la comida y la bebida en tres categorías: la comida de mitzvah, la comida permitida y la comida prohibida. Y el hombre tiene la posibilidad de transformar todas sus comidas en comidas de mitzvah si se cumplen ciertas condiciones. Aquí ya nos introduce que hay comida que está ordenada que come el humano. Hay otra que es permitida y hay otro tipo de alimentos que son prohibidos, que son clasificados como no buenos para que el humano tome de ellos su fuerza. Pues poco a poco vamos entendiendo el tema. ¿Para qué comemos? Porque nuestro cuerpo necesita nutrientes, necesita energía para continuar con vida. Y dentro de esta necesidad, o al menos al tener esta necesidad, no significa que todo lo que se nos atraviese no lo vamos a comer. Como decía hace unos momentos, ¿no? Podemos escuchar ya en el aspecto
espiritual o intelectual, gente atea, cristianos, judíos, musulmanes, budistas, que nos hablen cómo ellos ven el mundo, cómo ellos entienden la realidad. Y nosotros no vamos a comer de todo. Elegiremos nuestra comida, nuestro alimento, y lo demás lo desechamos. Es más, ahorita va a tratar ese tema. Incluso aunque comamos algo bueno, nuestro cuerpo se encarga de desechar dentro de eso que yo pienso que hay, todo es bueno porque sabe rico, mi organismo lo va a procesar y a pesar de ello va a desechar algo, va a generar un desecho, algo que no sirve o no sirve para mí. La primera es que debe tener la intención de comer para estar sano y fuerte para servir a Dios. Y también para depurar las chispas de santidad que se encuentran adheridas a todo lo que come y bebe. Aquí tenemos dentro de la primera clasificación esta comida de mitzvah. Es yo como para continuar vivo sirviendo a Dios. Eso es darle un sentido a por qué te alimentas. No nada más yo como porque quiero saciar mi hambre o porque se me antoja tal cosa aunque ni tengo hambre, pero me la quiero comer. El punto de vista de maestros del judaísmo es comer con la intención de estar vivo para servir a Dios. Y la otra, esta es de tipo cabalístico, para separar las chispas que tiene, chispas de divinidad que tiene ese alimento, separarlas de lo que no tiene tanta divinidad. Por eso dice aquí, depurar las chispas de santidad que se encuentran adheridas a todo lo que come y bebe. Esto nos permite conocer cómo ellos conceptualizaban pues todo el mundo en general, pero ahorita que nos estamos dedicando al alimento, pues, todo alimento tiene algo nutritivo para mí, pero hay algo que voy a desechar. No todo me sirve. En un sentido cabalístico, ellos le llaman chispas de santidad. Rezar por el sustento. Hay que rezar por el sustento antes de comer y beber. Y esta es una obligación muy grande, como está explicado en el Zohar. El Zohar, Parashat Shemot, página 62. Antes había una nota al pie de página donde dice chispas de santidad. Dice así, el concepto cabalístico de depurar y elevar las chispas de santidad significa, en palabras simples, aprovechar toda la santidad que se puede obtener de algo, separándola de la impureza con lo cual está entremezclada y elevándola. Este es un concepto importante en todo lo que establece la Kabbalah, porque lo aplica a todo. Una piedra, una pared, tiene esencia divina, según ellos. A veces hasta nos puede parecer panteísmo, que Dios está en todo. Pero dicen, tiene algo de divinidad y algo que lo oculta. Todas las almas de la humanidad tienen chispas de divinidad, pero los que tienen más son los judíos, ¿no? Es así como ellos se perciben. La comida hay comida que tiene divinidad, tiene santidad, y hay otra, la que está prohibida, que solamente tiene impureza, no te revela a Dios. Entonces es algo dañino y no lo debes comer. Continuamos y dice, y yo humildemente he escrito un texto para que la persona pueda expresar con sus labios las buenas intenciones que debe tener durante la comida, pues hay un gran beneficio al pronunciar con la boca lo que el corazón debe recordar. Y todo eso ayuda también a que la comida se llene de santidad. Al comer con fines elevados, dicha plegaria figura en mi libro Bet Tefila. Bueno, aquí introduce la oración. Hacer un rezo, una oración de agradecimiento a Dios por la comida. ¿Cuántos de ustedes lo hacen? En mi caso, yo lo hago, bueno, si vamos a comer varios en público y me eligen a mí, pues yo lo hago en voz alta. Cuando estoy yo solo, obviamente mi práctica no concuerda al 100% con lo que nos va a decir él, pero para eso estamos acá, para aprender. Yo lo hago en silencio, pero todos los días cuando comemos, mi esposa es la que se encarga de hacer la oración
cada vez que vamos a comer. Es un, es un trabajo que yo le he dejado a ella. Yo lo puedo hacer, pero yo lo veo como que ella, que prepara los alimentos, lo haga. Nada más rescatando algo que acabo de decir, les dije que acá estamos para aprender. Hace unos meses, hice un comentario en algún canal y una persona vino aquí y yo creo que se asomó a los videos que he grabado, como hice un comentario un poquito fuerte, sin insultar ni nada, ¿no? Pero pues sí, diciendo las cosas como a mí me gusta. Hice 4 videos hablando del amor al prójimo y con este comentario demuestras, ¿no? Que sí lo haces. La gente piensa que si nosotros estudiamos la Torah es porque somos la perfección absoluta y que el hecho de que yo grabe un video significa que yo lo hago todo. Pero yo creo que nada más vio los títulos y ni siquiera escuchó el video. En el del amor al prójimo yo dije que es una de las cosas pues más complicadas de hacer y no creo que yo lo esté cumpliendo al 100%. Es más, la mayoría de los preceptos de la Torah no creo estarlos cumpliendo como se esperaría. Pero lo que sí estoy haciendo es estudiarlos para poderlo hacer. ¿Cómo voy a amar al prójimo si no entiendo qué es amar al prójimo? Supongamos que una persona me quiere matar, me está asaltando, saca una pistola y en ese momento yo le quiero dar un abrazo porque tengo que amar al prójimo, al que me está apuntando con una pistola. Ese individuo va a pensar que lo quiero atacar porque le quiero dar un abrazo y me va a terminar matando. ¿Cómo se demuestra el amor al prójimo? Si es una persona que te está haciendo daño o que te está comunicando una enseñanza equivocada y tú le dices que lo que está haciendo está mal, esa persona quiere ver que tú ames al prójimo. No se puede. Por tanto, hay situaciones para las que aplica amor al prójimo y hay otras donde vemos en la Biblia que la gente hacía guerra, mataba a otros porque atentaban contra su vida, de alguna o de otra manera. Si está correcto o no, pues cada quien tiene su sistema de justicia, su concepto de la justicia, como en ese momento, bueno, en otros momentos lo hemos hablado. Decía Moshe, si un profeta viene y te habla de otros dioses, mátalo. Va a dañar tu camino. Y no es de matarlo porque yo voy y lo mato porque yo quiera. Hay que escucharlo. Los jueces, los ancianos de Israel tienen que juzgar el caso. Si no se cumple su profecía o si te habla de adorar a otros dioses, deben matarlo. Pero no que una persona vaya y lo mate, sino debe ser algo que se estudió en la congregación y una decisión tomada por los líderes. No nada más así, ir a matar gente. Y eso es lo que ellos no se dan cuenta. Y siempre critican las enseñanzas de la Torah sin darle la justa dimensión. Es como en Estados Unidos. Cuando alguien sentencian a pena de muerte es porque un ciudadano dice, ah, ya mátenlo, me cae mal. O si es un delito grave, mátenlo. No, tiene que ser encerrado, tiene que ser juzgado y pasan varios meses o semanas en lo que estudian su caso. Es sentenciado a muerte, pasa otro largo tiempo hasta que le toca su turno y lo matan. Y hay pena de muerte. ¿Y quién se atreve a decirle a los estadounidenses que están mal? Es su sistema de justicia. Ellos matan gente. Aquí en México eso no se hace, pero allá sí, allá es justicia matar a ciertos delincuentes. Bueno, cuando la Torah también dice que es justicia matar a ciertos delincuentes, no les parece bien. Ya ven cómo la gente distorsiona todo. Bueno, seguimos. Y aquí, quien estudia el libro Reshit Hokmah, dice Sha'ar HaKedushah, capítulo 15, verá con sus ojos cómo un alimento ingerido con el propósito y pensamientos apropiados se compara con la ofrenda de sacrificios en el templo sagrado. Bienaventurado es el hombre que puede construir castillos en el cielo por medio de con la condición de que dirija su corazón a Dios con sinceridad y por supuesto se conduzca de acuerdo con los preceptos de nuestra sagrada Torah. ¿Qué tiene que ver esto con los sacrificios? La gente
entre ellos los ateos, dicen que Dios es un ser frívolo, ridículo, sin sentido, que le satisfacen matar animales, ¿no? O sea, que se siente feliz porque ver cómo un grupo de gentes, de sacerdotes, hacen una matanza de animales. También es una forma muy simple de ver las cosas. Ahora que estamos hablando del tema de la comida y la bebida, estos sacrificios no eran matar animales por matarlos. Para los antiguos tenían significados que tal vez o seguramente los que vivimos en esta época no vamos a compartir, porque el mundo ya cambió, el humano cambió bastante. Y en ese sentido yo creo que es para bien, que podemos agradar a Dios estudiando, cosa que ellos no podían. En su tiempo no había imprentas, no había tanta difusión del conocimiento. Por tanto, ellos tenían que basarse en rituales para pegarse a Dios. Y si se permite decirlo, como si esto del estudio de la Torá viniera a sustituir esos rituales, porque estamos adquiriendo un aprendizaje que ellos adquirían con esos rituales. Y las ofrendas eran comida, algunas solamente reservadas, algún tipo de ofrenda solamente para los sacerdotes, que era comida sagrada, que a ellos los hacía pensar en Dios, que les hacía llegar el sustento de una forma adecuada, comida limpia, comida sagrada, y eso alimentaba su cuerpo para ellos continuar representando a Dios en la tierra. Esa era la idea. Y otro tipo de ofrendas como la de paz, la de Shelamim, la cual podía ingerir el propio ofrendante y compartir con otros en las fiestas de la Torah. Aquí nos está diciendo que, dice, en quien estudie el libro Reshit Hokmah, con sus ojos, verá con sus ojos cómo el alimento ingerido con el propósito y pensamientos apropiados se compara a la ofrenda de sacrificios en el templo sagrado. Bienaventurado es el hombre que puede construir castillos en el cielo por medio de la comida. Si yo como, trabajo, percibo un sueldo y con ese sueldo compro comida y le doy un grado de santidad porque digo, con esta comida mi cuerpo se va a alimentar. Y al estar yo bien de salud, puedo guardar la Torah. Puedo seguir vivo, tener energías para hablar con otros sobre Dios y y tener las fuerzas necesarias para hacer el bien cuando tenga yo la oportunidad. Ese hecho de yo darle ese significado a la comida es como lo que hacían los antiguos en las ofrendas, porque ellos lo veían como un motivo para acercarse a Dios o como el resultado de acercarse a Dios, que es la palabra corbán, un acercamiento a Dios. Entonces, es ahí donde ve la similitud Eliezer Papo con que nosotros le demos ese sentido a la comida. Por ejemplo, a mí me toca comprar lo que se va a comer durante una semana. A mi esposa lo prepara, pero yo soy el que compra los alimentos. Y cuando voy al mercado yo compro lo mejor, la comida en mejor estado, aunque esté cara. Si Dios me bendice para comprarla, lo hago. Por favor, no vaya a pensar que estoy presumiendo. Yo vivo en un municipio de clase media baja, aquí en México, pero dentro de lo que está en mis posibilidades, compro lo mejor. ¿Por qué? Porque sé que es para mi cuerpo y quiero que se alimente de lo mejor porque yo me dedico a servir a Dios en todo lo que hago. También cuando voy al trabajo y estoy haciendo mis actividades, yo lo hago por Dios primeramente, también lo hago por los usuarios del hospital, del seguro social y en tercer lugar lo hago por el dinero que me pagan. Pero primero en mi mente trato de poner mi trabajo que está dedicado a Dios. Y eso me ha significado muchos reconocimientos de la gente que me ve trabajar.
Constantemente me están diciendo que nadie hace las cosas como yo, que les sorprende mi trabajo, que no han visto a otro que haga lo mismo que yo hago, con tanta dedicación. Bueno, para mí, más allá de la satisfacción personal, yo digo, da resultado mentalizarse en Dios, porque alcanzas a hacer algo sobresaliente que beneficia a los demás. O sea, la gente piensa que amor al prójimo es nada más agarrar tu cartera y dársela a alguien que no tiene que comer. O ir y abrazarlo y decir te amo, ¿no? Eso es amor al prójimo. Amor al prójimo es en todo lo que hagas, dedicarte al 100% de tus capacidades, si es posible al 100%, al 90%, al máximo de lo que tengas, para servir a los demás. Eso es amor al prójimo, porque sabes que tu trabajo es necesario que lo hagas bien, porque otros se van a ver beneficiados y de hacerlo mal, pues se van a ver afectados. Y tener a Dios ahí en la mente siempre, eso marca una gran diferencia. Sobre todo porque dicen que creer en Dios no sirve de nada. Hay gente que dice es que eso no sirve de nada. La gente no es mejor porque diga que Dios existe. También para ellos no es así, pero para mí sí marca una gran diferencia. Seguimos. Y debemos ser cuidadosos también con el lavado de las manos previo al consumo de pan o de alimentos humedecidos con algunos de los Shiva Mashkin, 7 líquidos. Y ya advirtió el versículo, el limpio de manos aumentará su vigor. Esta es otra de las prácticas del judaísmo, el lavado de manos. Dice que antes de, bueno, tienen dos, uno antes y después de comer. Nosotros en la cultura que tenemos siempre nos sugieren las normas de salud lavarnos antes, porque tenemos bacterias, podemos tener, portar virus, que al momento de comer, pues no lo llevamos a la boca. Eso no lo pudieron saber los antiguos, pero al menos se dieron cuenta que si no se lavaban las manos era algo perjudicial. A veces la gente de nuestra época quiere que la Biblia se exprese en lenguaje científico, pero le estás pidiendo algo a gente que no tenía esa posibilidad. Pero que tú no seas científico, eso no va a impedir que tú entiendas que es importante lavarse las manos. Aunque lo hagan en un sentido religioso, está correcto. El científico lo hace pues porque tiene conocimiento de que hay virus y bacterias en el ambiente y se quedan en nuestras manos y si yo como, ese alimento me hace mal, aunque esté bien preparado. Y aparte ellos le dan una carga espiritual donde dice, el limpio de manos aumentará su vigor. Esto está en el libro de Job 17:9. Acerca de los líquidos. Dice, los 7 líquidos son vino, miel de abeja, aceite de oliva, leche, rocío, agua y sangre, por ejemplo, de peces cuyo consumo en ciertas circunstancias está permitido. Véase todos los comentaristas en Shulchan Aruch Orahaim. Hay que llenarse de temor al bendecir al Creador por proporcionarnos la comida y los demás placeres. Y debemos pronunciar estas bendiciones claramente, letra por letra, palabra por palabra. En especial, al mencionar el nombre de Dios, el temor nos debe invadir, pues nos presentamos a bendecir delante del Rey, el Dios de los ejércitos. Si nos cuidamos de esto, es como si blasfemáramos, pero si no nos cuidáramos de esto, es como si blasfemáramos, pues todo es según la intención del corazón. Algo importante que nos transmite la Torah, aunque aquí hay una diferencia. Esto es una práctica que desarrolló el judaísmo, de hacer una oración, de lavarse las manos antes de comer, porque la Torah dice que después de que te sacies, ¿no? Comerás tu pan pues, abundantemente y al saciarte darás gracias a Dios, o sea, después de comer. Pero algunos hemos adquirido la costumbre, bueno, yo la adquirí desde que era niño, mamá nos decía que debíamos orar o dar gracias a Dios.
saben, como una familia pues, católica o cristiana tradicional, lo tienen por costumbre, también en el judaísmo. Solamente que en el judaísmo hay oraciones específicas, una para antes, una para después, y como dice acá, se debe hablar las palabras que ya quedaron establecidas que son las correctas. Y entre esa oración se debe mencionar el nombre de Dios, quien es el que te da el sustento. Eso lo dijo Moshe también. Cuando fueras a la tierra de Israel y pues la poseyeras y Dios te bendijera con toda clase de bendiciones que hay en la tierra, pues tú tendrías que agradecer y estar consciente de que es Dios quien te lo dio. No es tu fuerza, no es tu inteligencia, no son tus ciencias, no son nada de eso, sino es Dios. Eso es lo que impera en el pensamiento bíblico. Y por eso da como resultado estas prácticas en el judaísmo, para de alguna manera tener presente lo que dice la Torá. Eso es lo que algunos hacemos a nuestra manera. Tal vez no como diga el judaísmo, porque yo ni siquiera soy judío, pero esas semillas están ahí. Yo todas las cosas que tengo, lo que he logrado, poco o mucho, viene de Dios. Y lo que venga más adelante, así seguirá siendo. No tiene nada que ver con mis capacidades ni con mi inteligencia. El día de mañana yo me caigo, tropiezo, me pego en la cabeza y se me daña el cerebro y ahí se quedó mi inteligencia. Y podría Dios seguirme proveyendo a través de otros hasta que fallezca. O sea, estas cosas a las que nosotros le damos tanta importancia son pasajeras. De un día a otro, de un momento a otro se pueden ir. Y es lo que resalta el judaísmo. Nosotros le damos tanta importancia a lo que no vale, a lo que se esfuma de un momento a otro. Es mejor darle toda la importancia a Dios, que es quien creó el mundo y que Él vive por siempre. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos con todas las bendiciones y en particular las bendiciones sobre los alimentos, y más aún con el Birkat Hamazon. Pues en este último caso, la obligación de recitarlo proviene de la Torah misma. 129 dice la bendición, que se dice después de una comida en la que se ingirió pan. Y no por ser algo, perdón, y no por ser largo lo recitaremos rápidamente, sino pausadamente, según prescribe la ley. Y aunque solo fuera por sentido común, deberíamos conducirnos así. Pues si incluso al dar una bendición a una persona simple lo hacemos con mesura y sobriedad, ¿cuánto más debemos hacerlo si se trata de una bendición al Rey glorioso, todopoderoso y temible, que con su gran piedad nos permitió bendecir y recordar su venerado y sublime nombre? Además, se nos considera meritorio hacerlo, y por ello se nos otorgará recompensa. Por eso debemos pronunciarlo meticulosamente según la halajá, la ley judía. Para facilitar esta tarea, es importante pronunciar todas las bendiciones en voz alta, pues la voz despierta la concentración y además sabremos si hemos bendecido correctamente o no. También al pronunciar las bendiciones en voz alta, permitimos que otros contesten amén e incluso que quienes no conocen las bendiciones las aprendan. Bueno, aquí nos está dando unos puntos que resultan de esta práctica. Dice que cuando oramos en público, damos la oportunidad pues, de que otros escuchen esa oración y contesten amén, siempre y cuando pues, estés orando algo correcto, ¿no? Algo válido. La gente dice amén porque la palabra viene de emuná, que la vimos la semana pasada, que es la firmeza. Lo que está orando esa persona, los demás responden sí, que se afirme, que se sustente eso que él está hablando, pues es algo firme. Amén. Y después dice, e incluso que quienes no conocen las bendiciones las aprenden. El Rab Eliezer constantemente en los temas, como ustedes ya se habrán dado cuenta, y posteriormente lo va a seguir haciendo. Deja ver que no todos los judíos serán tan escrupulosos en estas prácticas.
No todos sabían muy bien las oraciones. No todos llevan a cabo toda la tradición como un maestro lo haría o desearía que lo haga la gente común. Por tanto, él resalta que cuando alguien ora en público, causa que los demás lo aprendan. Si no lo estudian de manera personal, pues al menos la repetición constante de si el padre de familia todo el tiempo lo repite, o el abuelo, o el tío, o el amigo que sí estudia más la Torah y las tradiciones, cuando van a comer lo hace. Llegará el momento en que ellos no estén, pero por la práctica repetitiva otros lo aprendieron. Y así se va dejando esa herencia. Y en, en el tiempo que yo he estudiado la Torah, me he dado cuenta que a la mayoría de gente no le gusta orar. Ni siquiera sabe orar, no tiene idea de cómo empezar, se pone nervioso, o se traba, y en ese momento se le olvida y se queda ahí y ya no hace nada. Otros se ponen a llorar y terminan no orando. Entonces, pues es complicado el tema de hacer un rezo, de hacer una oración en agradecimiento a Dios. Otros solamente rezan u oran para pedirle cosas a Dios, pero para agradecerle casi no. Debemos poner 3 veces el trozo de pan en sal siempre que sea posible. Y esto es algo muy importante que nos han enseñado los sabios. Aquí hay una nota al pie de página que dice, Shar Hamitzvot Ekeb, hacer esto tiene un sentido místico. Cuando no hay sal, según el Ben Ishai, es apropiado juntar el pan 3 veces con otro pan, pues en el idioma hebreo las letras de la palabra pan y las de la palabra sal son las mismas. Lechem, melach. Bueno, hay una tradición, parte de su concepción, que es que haya pan y sal en la mesa. Pero si en ese momento no hay sal físicamente, ellos a través de vamos a llamarle así, artificio, ¿no?, del lenguaje, un trozo de pan en hebreo se dice lechem, ¿no? Y si tú pones 3 pedazos que digan lechem, 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 entre esa pronunciación a su vez estás diciendo melach, lechem, lechem, lechem. También aparece la configuración de la palabra sal. Y de esa manera, aunque sea alegórica o figurativa, estás teniendo pan y sal. Por eso dice aquí, debemos poner 3 veces el trozo de pan en sal, siempre que sea posible, y esto es algo muy importante que nos han enseñado los sabios. Es necesario honrar la mesa donde se come, sentándose allí con respeto, porque se trata de la mesa del rey. Punto importante, para aquellos que puedan decir que la Biblia no enseña nada bueno y que de ella son puros cuentos, puras cosas inútiles. ¿Cuántos de ustedes padecen de conflictos en la mesa? Cuando se sientan a comer, se pelean los hijos, o se pelea el esposo con la mujer, o si es una familia más grande, pues traen los conflictos o se llegan desacuerdos y se ocupa la mesa como un ring de boxeo, ¿no?, para darse con todo. Y justo en esta semana me platicaba un compañero que cuando trabajó en otra empresa, que sus jefes tenían mucho dinero, eran ricos, y de vez en cuando lo invitaban, no, pues vente a comer con nosotros. Creo que nada más aceptó una vez porque dice que 1 o 2 veces, que la hora de la comida era la hora en que más peleaban esa familia. Y como era gente de negocios, o sea, el padre tenía los suyos y la esposa los suyos y los hijos también tenían negocios.
Se peleaban entre ellos por las decisiones que se tomaban. Y dice que eran unas peleas muy feas y que él quedó así, pues mal, ¿no? Porque decía, ¿cómo se pueden pelear de esa manera? Y aparte están comiendo. Acá nos dice, es necesario honrar la mesa donde se come, sentándose allí con respecto, será con respeto, porque se trata de la mesa del rey. Por tanto, si venimos trabajando todo esto que nos enseña el judaísmo, de que estos alimentos Dios nos los dio, sí, tuve que trabajar y todo eso, pero es una dádiva divina porque Dios creó los alimentos. Dios creó las plantas y los animales, no los creé yo. Yo hago mi parte para llevarlos a la mesa, pero son creación de Dios. Y escogí los mejores para que le hagan un beneficio a mi cuerpo y yo pueda estar sano y servir a Dios y en la medida de lo posible servir a mis semejantes. Y en el momento en que estoy ingiriendo los alimentos, me estoy peleando con mi esposa, con mis hermanos, con mis papás. Y no es algo que se debe evitar. Porque si todo el sentido que le damos es el origen divino de ese acto de comer, lo estoy echando a perder con mis peleas, con insultos, con groserías, con chistes perversos, que es lo que la gente luego me dice. Solamente que por el bien de ellos no puedo ser tan honesto como yo quisiera. Ya tiene varios meses que no como con la gente de mi trabajo. Y constantemente me están preguntando, ¿por qué ya no comes con nosotros? ¿Qué te hicimos? ¿Hicimos algo mal? ¿O qué pasó? Y yo dije, bueno, les doy una explicación y tal vez ya sea suficiente, pero han pasado ya muchas semanas y me siguen preguntando lo mismo. Pues porque ellos se sientan a comer, pero hablan muchas vulgaridades. Y aparte yo no soy una persona muy sociable. Si de por sí tengo que convivir con mucha gente y eso ya me enfada, o sea, ya llega un momento del día en que te llenas de la cabeza de tanta palabra de gente que tienes que oír, como para yo irme a relacionar con más gente que habla cosas que no son buenas. Entonces, la hora de la comida es donde tú quieres disfrutar, quieres estar en paz. Y si en ese ambiente estás escuchando chisme, estás escuchando grosería, estás escuchando eh, palabras en doble sentido, pura onda sexosa, así pues no es agradable estar comiendo mientras tú oyes sarta de tonterías, ¿no? Porque mis alimentos son especiales, es un momento especial, no porque lo haya aprendido yo del judaísmo, así lo siento, así te va formando la Torah. Aquí estamos escuchando a Eliezer Papo, él cómo lo aplicaba o desde su judaísmo, cómo lo transmitió a sus alumnos. Y por eso no hay manera de que a veces nos juntemos con la gente que se junta a la mesa a comer, pero Dios no está en ellos. No va a faltar quien diga, ¿y por qué tú no les predicas de Dios? ¿Y por qué tú no hablas o te pones a orar ahí? No, para mí sería otro error. Yo puedo bendecir la mesa y decir, amigos, espérenme, quieren que esté con ustedes, vamos a orar. Y hacerlo, pero eso no garantiza que ellos no van a insultar, no van a decir groserías, no van a seguir siendo lo que ellos son, no se van a transformar porque yo ore. Ujú. Y también eso lo va a decir acá. Vamos a continuar. Rabí Israel Nagar, que vivió en el tiempo del Arizal, solía cantar junto a la mesa con voz agradable. En una ocasión se reunieron alrededor de los ángeles de Dios para escucharlo. Y como Rabí Israel, a causa del calor, descubrió sus brazos, se oyó una voz celestial que dijo, aléjense de este hombre que no se sienta honrosamente en la mesa que está delante de Dios. Y enseguida salieron volando todos los ángeles. El Arizal que estaba en su casa y vio lo ocurrido, se lo relató en secreto a Rabí Israel Nagar, quien se llenó de pánico
Él cubrió sus brazos, volvió a sentarse recatadamente a la mesa y empezó a cantar como al principio. Y entonces los ángeles volvieron a congregarse, pero esta vez no se fueron. Asimismo, el temeroso de Dios deberá comer con buenos modales y no como los glotones, que como dijeron en el Zohar, tienen las características de de Esaú, quien dijo a su hermano, tira la comida en mi boca, pues alguien así es despreciable a los ojos de Dios y de los hombres. Aquí para resaltar esa situación de que debe haber un recato, un respeto en la mesa, pues es una historia un poquito exagerada, pero es lo que ellos vivieron. Yo no les puedo decir, están mal, ¿cómo, qué les pasa? Eso es lo que ellos vivieron. O eligieron esta historia, la habrán fabricado para enseñarnos que incluso descubrir los brazos puede ser una señal de que te estás mostrando tu cuerpo, ¿no? No es recato. Pues hasta algo así que es insignificante, para mí podría ser ofensivo a la hora de la comida. ¿Y esto para qué? ¿Para qué esta exageración? Pues para tener sumo respeto a la hora de la comida, para transmitirnos esa idea, no tanto por si descubres el brazo o la pierna o el cuello, sino para hacer más evidente que es un momento especial, un momento sagrado. Al menos es lo que enseña el judaísmo y lo habrán rescatado de las ofrendas del templo, que todo eso está envuelto o descrito como un acto muy sagrado y solamente la gente muy sagrada era meritoria de comer ofrendas para Dios, principalmente los sacerdotes, y en las ofrendas de paz, no recuerdo si la ofrenda por el pecado también la comía el ofrendante, pero la ofrenda de paz sí la comían ellos. Eran momentos muy sagrados y la persona también debía santificarse para hacerlo. Eso en nuestra cultura pues no existe. Tal vez no tendría por qué, aunque es una sociedad influida por la Biblia, pero estas cosas no se entienden. A lo que se enfoca, lamentablemente, aquellos que la han leído y no les agrada es que es un Dios carnicero, es que es un Dios que le gusta matar animales. ¿Quién entiende ese Dios? ¿Quién quiere que ese sea su Dios? ¿Para qué quieren que yo crea en eso? Bueno, los sacrificios no lo importante, sino lo que te enseñan, lo que está de fondo que te están transmitiendo. ¿Cuánto le haría de bien a una familia saber que el momento de la comida es especial? No peleas, no insultos, no pláticas lujuriosas, ni chistes groseros, ni tonterías. Mi esposa siempre quiere comer conmigo. Y aunque a veces ella luego tiene otras ocupaciones y yo tengo que comer aparte, si se alcanza a desocupar, rápido quiere ir y se prepara un café y porque se quiere sentar a la mesa conmigo. Porque platicamos de cosas importantes. Platicamos de la Biblia, platicamos de su trabajo, de cómo nos va. Y es algo que disfrutamos comer juntos. No como otros, que la hora de la comida es la hora de la pelea. Con todo y eso, seguro que se seguirán atreviendo a decir que la Biblia no enseña nada bueno. Son puros mitos, son puras tonterías lo que habla la Biblia. Además, debemos comer solo lo necesario para estar satisfechos. Pues ya dijeron los cabalistas que todo aquel que come en días de semana, más de lo que necesita, agrega fuerzas a la impureza y se somete a su impulso del mal, como escribieron los sabios cabalistas. Es decir, que esa comida, en lugar de ayudarlo, lo perjudica. Esto, pues, es una interpretación cabalística. A ver, cuando iniciábamos el tema, yo les dije, ¿qué tanto podemos hablar de la comida y la bebida? Pues comer cosas sanas, nada más. Bueno, si estudiamos la Torah, pues darle gracias a Dios por los alimentos. ¿Qué más? Ah, lavarse las manos.
hay que purificarse. Ellos todo el significado le daban a la pureza, a la santificación. En nuestra época, pues tiene que ver con la higiene también, que al final de cuentas es lo mismo, nada más que ellos lo relacionaban con lo santo y acá con la higiene. Bueno, otra cosa, no se debe comer de más, porque ahí le das fuerza, dicen ellos, su interpretación espiritual, a la impureza, al impulso del mal. Incluso la gente que no estudia la Torah lo sabe. Dice que no hay que comer nada en exceso. Todos los excesos nos hacen daño. Aunque sean comidas ricas y saludables, si tú te atascas, puedes terminar en el hospital. Me ha tocado oír cuando luego están revisando el diagnóstico de la persona y dan informes a los otros médicos. ¿Por qué está el paciente aquí? Ah, está aquí por un atracón que se dio el día de ayer. O sea, gente que come hasta el hartazgo, pues su cuerpo se daña, ¿no? Porque no había que atascarlo tanto de carne o de cebo, de grasa, de alcohol, o revolverle un montón de cosas, ¿no? Dulce, chile, carnes, grasa, verduras, todo le meten como si fuera bote de basura y hasta el hartazgo. Eso le da fuerza al mal impulso. Ahora, ¿cómo podemos llegar a esa conclusión? Para nosotros poder estar en el camino recto, necesitamos la capacidad de autolimitarnos, de abstenernos de ciertas prácticas, tener la fuerza de voluntad para decir no y cumplirlo, porque yo puedo decir no y de todos modos hacerlo. Un día ponía el ejemplo, hace unas semanas que estábamos estudiando la Torah, bueno, el libro de Samuel, le decía a los hermanos, íbamos a hablar, nos quedamos en que el próximo capítulo es el de David, ¿no? De David y Betsabé. Era un hombre que pues muchos lo admiraban por su capacidad espiritual, pero también tenía grandes fallas, ¿no? Como esa del adulterio. Aunque ellos tenían permitido la poligamia, David ya tenía muchas mujeres y con ellas había tenido ya varios hijos. ¿Ya para qué quieres otra? Y luego una casada. Nuevamente yo le citaba una regla de la Torá cuando te dice que si tu esposa está en su periodo menstrual, no hay que acercarse a ella y hay que respetar esos días, no dormir con ella o no acostarse, ¿no? Tener relaciones sexuales. ¿Para qué te enseña eso el judaísmo? ¿Para qué te enseña esto la Torá? Eso es una tontería, no sirve de nada, dirían los ateos y diría la gente común. Si yo tengo la capacidad de abstenerme de lo impuro, porque a eso se le llama impuro precisamente para que la gente se abstenga, no para denigrar a la mujer. Sin darte cuenta, te da la capacidad de negarte a una mujer, la que es tu esposa. Por tanto, cuando tú estés frente a una mujer que no es tu esposa y tengas la oportunidad de acostarte con ella, también vas a tener la capacidad de negarte a ella. Porque tú ya lo has venido ensayando cada mes con tu esposa, que te tienes que separar y no acostarte con ella hasta que pase sus días. Si eso te llega a suceder con otra mujer, vas a tener más posibilidad de éxito de no cometer adulterio, porque tú ya estás acostumbrado a decirle que no a una mujer, aunque tengas ganas, pero que esté en una condición de impureza. Pues la mujer de otro hombre está en condición de impureza para ti porque ella ya se acuesta con su esposo. Pero esto es muy difícil que lo logre la gente que no estudia la Biblia, que nada más la lee como si fueran cuentitos. Acá nos dice que el que come en días de semana más de lo que necesita, agrega fuerzas a la impureza y se somete a su impulso del mal. Esa persona que es glotona no tiene límites. Toma refresco, toma agua, agua de sabores, toma alcohol, todo le echa a su cuerpo, ¿no? No tiene límites. Esa persona en otros aspectos de la vida, sobre todo lo que tiene que ver con dominar el impulso al mal, no va a tener éxito. ¿Por qué?
Porque alimentarse es una necesidad básica que todo ser humano tiene. Nadie nos escapamos. Y aunque tú tengas esa necesidad, si logras controlarla, a pesar de tantos antojos que puedas tener, significa que tienes la capacidad para abstenerte de muchas otras cosas más que te harán daño. No porque comer sea bueno significa que te tienes que hartar como puerco, ¿no? Como los puercos que comen todo y así como bote de basura, todo se echan a la boca, todo comen. Incluso hasta se comen su estiércol los puercos. No sé si ustedes han visto alguna vez en un establo o en un rastro. Yo porque cuando era niño iba con mi papá al rastro, veía a los animales y los puerquitos se comen todo lo que les echan e incluso hasta su estiércol se lo comen. Y que es considerado el puerco pues un animal impuro. Y espiritualmente hablando, eso a ti te distinguiría mucho. Si eres mesurado para comer, es que tú tienes dominio de tus necesidades. Está bien si necesito comer, pero no por eso me voy a comer la basura. Está bien si necesito estar con una mujer, pero no por eso me voy a acostar con la que se me atraviese. Así. Y más, aumenta las fuerzas de la impureza en el mundo quien suele participar en banquetes y fiestas de confraternidad, pues de la misma manera que el cumplimiento de una mitzvah aumenta la santidad en el mundo, y más aún al ser realizada en público, cometer una transgresión aumenta las fuerzas de la impureza y especialmente cuando es cometida en público. Ahí está. Otro pensamiento clave, importante para nuestro desarrollo como gente que quiere agradar a Dios, según la Torah. Acá cuando habla de los banquetes, tenemos una nota al pie de página que nos dice, se refiere a banquetes y fiestas que no están relacionados en absoluto con la Torah y las mismas. Véase algunos párrafos más adelante donde el autor habla sobre la obligación de decir palabras de Torah en la mesa. Y véase también lo que escribió más arriba en el capítulo El duelo, sección La alegría frívola. Eso ya lo vimos. Banquetes, fiestas que no tienen que ver con la Torah. La gente dice, oye, ¿por qué no vas a fiestas? Ah, me invitaron a una fiesta del sindicato. ¿No vas a ir a la fiesta, Cris? ¿No vas a ir por tus boletos? Los están dando los delegados. No, no voy a ir. ¿Por qué no vas? Porque no tomo, no fumo, no bailo. Yo no tengo nada que hacer ahí. Ah, pero pues puedes ir a ver si te conectas con una muchacha y a ver si una compañera que... Esas fiestas solamente son para perdición. Es a lo único que van, a tomar, a fumar y a ver si se acuestan con una mujer. Ah, y a bailar. Y a mí no me gusta bailar. Entonces, es un lugar donde no es adecuado que yo esté. Si ellos quieren estar, pues que vayan. Es un lugar adecuado para ellos, pero no para mí. Aquí dice, más aumentan las fuerzas de la impureza en el mundo quien suele participar en banquetes y fiestas de confraternidad. Si ahí no vas a cumplir un precepto de la Torah públicamente, que dicen eso aumentaría la santidad, entonces vas a cometer transgresiones a la Torah, las cuales aumentarían la fuerza de la impureza y especialmente cuando es cometida en público. Yo pregunto, ¿cómo la gente puede enderezar su vida, aunque vean que se está cayendo en pedazos o que están sufriendo de ciertos males a raíz de su conducta? Si cuando están sufriendo dicen, me voy a una fiesta para despejarme, y ahí van a practican cosas peores, ¿no? Entonces su impulso al mal se fortalece. Y sin que ellos estén conscientes, su espiritualidad, su alma, pues va en declive, se está hundiendo más en la oscuridad. Es algo que ellos no pueden ver, pero un maestro de la Torah, como Eliezer Papo, lo sabe. Dice, no vayas a banquetes, no vayas a confraternidades, pues si su tema no es el estudio de la Torah. Si sí lo es, entonces, pues vamos a poder orar públicamente. A ver, hermano, ora
Tú haz la oración primero, ¿no? De los alimentos. Y cuando terminemos, usted va a hacer la oración y usted por allá va, si nos puede cantar, usted tiene una voz bonita, exprese un canto para Dios y nosotros le seguimos. Otro ambiente. Pero eso no es lo que hacen en las fiestas la gente que conocemos. Continuamos. Dijeron los sabios del Musar, el Musar es la ética, la corrección, que quien come más de lo que necesita viola la prohibición de Baal Tashhit, destruir algo innecesariamente. Y además pierde tiempo en la comida misma y en la expulsión de la comida de nuestro cuerpo. Y si se indigesta, pierde más tiempo y más fuerza, y si muere como resultado de su glotonería, es responsable de su propia muerte. ¿Ya vieron? Pierde tiempo en la comida misma y en la expulsión de la comida de nuestro cuerpo. O sea, si comes más de lo que necesita tu cuerpo, más veces vas a ir al baño y ahí pierdes tiempo. Si se indigesta, como les dije ahorita, llegan al hospital, gente que es que viene aquí porque se dio un atracón, comió de más y cayó en el hospital. Eso siempre ha pasado. Y dice que pierde tiempo y fuerzas. Pues sí, porque va a empezar a vomitar, le van a dar medicamentos, va a quedar débil, ¿no? Porque su cuerpo se va a tener que vaciar, lo van a tener a puros líquidos hasta que todo el excremento que haya generado salga. Y ya verá el médico que termina sobre él, a lo mejor trae diabetes, además, trae hipertensión, trae problemas del hígado, trae problemas del pulmón o del riñón. ¿Qué sabemos nosotros del caso de cada persona? Ya perdió fuerza. Y si muere, también puede llegar a esas consecuencias. Como resultado de su glotonería, es responsable de su propia muerte. Para aquellos que dicen, es que Dios es un Dios malo, porque ¿cómo le envía Dios enfermedades a la gente? Un Dios amoroso no haría eso. Un Dios amoroso te pone toda clase de insumos, de comida que tú puedes comer y te da la inteligencia para elegir e identificar que otra comida no es buena o que incluso comida buena no la debas comer en exceso porque eso te daña. Cada día que llego al hospital y veo llena el área de urgencias, y digo, Dios, somos una sociedad enferma. Aquí ya no cabe otro enfermo. ¿Cómo puede ser posible que México esté tan enfermo? Tú ves en la calle gente caminando, ¿no? En el metro, en el camión, atascados de gente a la hora que vamos a trabajar todos. Pero ¿cuántos de ellos son diabéticos? ¿Cuántos de ellos traen problemas en el hígado, en el riñón, en el cerebro, en el corazón? ¿Cuántos de ellos están atados a medicamentos, a terapias y un montón de males? Y es por las decisiones que tomamos. Y luego, ni siquiera por las que tomamos, sino por los que otros toman por nosotros. Un día, fíjense, estaba en una camilla, yo estaba limpiando el pasillo, bueno, a los laterales de las camillas donde están los enfermos. Y a una señora le hicieron, creo que una tomografía y placas de rayos X, y salieron sus pulmones totalmente contaminados con el cigarro, ¿no? Con el tizne que deja el cigarro. Y llega la doctora y le dice, oiga señora, salió usted muy mal de sus pulmones. Y dice, dígame la verdad, dice, pues ¿cuántos cigarritos se fumaba al día? Y en eso interviene la hija. Y dice, discúlpeme doctora, dice, pero mi mamá no es fumadora. Dice, ¿cómo crees? Dice, pues entonces, ¿cómo salieron sus pulmones así? Y dice, es que ella es fumadora pasiva. Quien ha fumado toda la vida es mi papá. Pero fíjense, el fumador en la casa, no sé si descansando, a lo mejor padeciendo también su enfermedad o en su trabajo, mientras que la esposa, quien es la que ha respirado el humo toda su vida, y era una mujer anciana, ahí tendida en una cama, con los pulmones casi inservibles. Por eso les digo. Y luego dicen que Dios es el que manda las enfermedades, Dios es el que castiga a los humanos.
Somos nosotros los que ingerimos tanta porquería, que nos dañamos y luego le queremos echar la culpa a Dios de todo o querer que Dios nos solucione todo. Y nunca, nunca de los nunca apartamos un tiempo para estudiar la Torah, para estudiar la Biblia. Preferimos hacerle caso a los científicos, que ellos, por ejemplo, en el caso de la medicina, tratan de remediar, pero los propios médicos fuman. ¿Ha visto esa ridiculez? Los propios médicos son borrachos. Los propios médicos traen enfermedades de transmisión sexual porque cuando son internos y tienen sus dormitorios ahí, de estudiantes, se la pasan acostándose unos con otros, ¿no? Todos contra todos. Y preferimos hacerle caso a ellos, más a ellos, porque dentro de la ciencia que estudian, pues es positiva, pero su práctica es mala, su estilo de vida es malo, que un maestro de la Torah que te dice que te comportes como Dios manda, que te da instrucciones, te da reglas, como dice aquí Musar, una ética correcta que va a permitir que tu cuerpo sea más saludable y nos pongamos límites en nuestra forma de comer y además que esté incluido Dios en todo lo que hacemos. Si se indigesta y pierde más tiempo y más fuerzas, y si muere como resultado de su glotonería, es responsable de su propia muerte. Por lo tanto, quien cuida su alma no debe comer y beber en demasía, y debe cuidarse de no volver a comer hasta que sienta hambre, y de no llenarse demasiado hasta el grado de hartarse. Fíjense, cosas tan sencillas, pero que no hace el humano. Está bien que no lo hagan los demás. Esos dicen que Dios no existe, o si existe, ¿qué les importa? Eso es para nosotros. Tengo que comer lo necesario, de la mejor calidad posible, dentro de mis recursos, lo que Dios me haya dado, lo mejor que yo pueda comer para mí, aprender qué alimentos son dañinos y aunque estén ricos, no comerlos, evitarlos. Y aunque esté escogiendo muchos alimentos muy saludables, tampoco debo hartarme, porque eso me hace daño. Por otro lado, el Rabat escribió que el hecho de apartarse de una comida que es agradable al paladar, con la intención de redimir los pecados, tiene el mismo poder expiatorio que un altar de sacrificio. Entonces, quien come solo lo necesario y se aparta de aquellos placeres superfluos es considerado como si ayunara. Aquí ya viene esta carga nuevamente espiritual, donde aparecen maestros, aquí dice el Rabat 135, Rabenu Yonah en Yesod HaTeshuva, en el fundamento de la Teshuva, que nos dice que un alimento que es muy agradable para nosotros, y estoy en posibilidad de comérmelo, y me niego, es como hacer un sacrificio a Dios, un corbán a Dios. Tiene el poder expiatorio que un altar de sacrificio. O sea, sirve para expiar pecados esa acción. Es lo que él piensa. Yo no estoy diciendo que esta es la verdad absoluta, pero vean cómo de este tema de la comida y la bebida, cuando los maestros se pusieron a estudiarlo en profundidad y ver todo lo que implica, lo que resulta de lo que comemos y bebemos, uno como él llegó a esa conclusión. Estar en posibilidad de comer algo rico y negarme a ello es semejante a estar ofreciendo un sacrificio de expiación. Pues sí, ¿por qué? Porque cuando tú pecas, es que cometiste una acción equivocada. Y si otro momento ese pecado es rico, ese pecado te llamó la atención, eh, te atrajo, y si en otro momento tú tienes algo que te gusta y logras abstenerte de ello, te genera una expiación, porque estás haciendo lo que la otra vez no hiciste, negarte o privarte de hacerlo. Por muy rico que sea, por muy satisfactorio que se sienta después de cometer cualquier acto, ya sea lícito o ilícito, tú estás practicando o ejercitando tu poder de abstinencia.
Es lo que les comentaba con la mujer. Mi esposa cada mes tiene su menstruación y yo me voy a abstener de estar con ella, como marca la Torah. Si yo llego a tener otra oportunidad o oportunidades con mi propia esposa y con otras mujeres, yo ya estoy entrenado en abstenerme y decir que no, por muchas ganas que yo tenga, no lo voy a hacer. Y eso ya me está librando a mí de pecar. ¿Se entiende la idea? Yo creo que no es tan, no se necesita un coeficiente intelectual Albert Einstein para entender esto. Continuamos. El que come para servir a Dios no debe ir detrás de lo placentero a su paladar y dañino para su cuerpo. Más aún debe cuidarse de no beber en demasía. Obviamente esto se refiere a las bebidas alcohólicas, por cuanto la bebida es un fuego que consume el cuerpo. Muchos que tomaron en exceso se causaron daño a sí mismos y a quienes los rodeaban. Y ya expresaron nuestros sabios su desagrado por el que así se comporta. Y mucho más si se trata de un sabio, pues el nombre de Dios es profanado por él, cuando a causa de la bebida se comporta incorrectamente, junto con los ignorantes del pueblo. Fíjense nada más. Cuidarse de beber en demasía. Sabemos gente que no tomamos ni una gota de alcohol. Aunque nos lo inviten, se las despreciamos. Y aunque se enojen, se las despreciamos. Y aunque nos digan, vamos a la fiesta, no tomo, no fumo, no bailo, no me interesa nada de lo que ustedes van a hacer ahí. Un día una persona llega ahí al trabajo y me dice, órale, Cris, échate una, ya te la serví. No, gracias, yo no tomo. Órale, que no seas maricón. Me empezó a insultar, ¿no? Si eres gay, eres homosexual. Di lo que quieras, a mí no me gusta el alcohol. Y interviene otra persona y le dice, ya déjalo en paz. Dice, Cris, no, no toma. Él no es como nosotros. Ah, no, pues es que yo decía, ya cállate, ya, se lo llevaron por ahí. Bueno, ese día ese tipo terminó en el piso de borracho. En el trabajo. Fíjese nada más. Los demás todavía borrachos, pero se podían parar. Este estaba tirado en el piso, gritando tontería y media. Ese que me estaba invitando a mí al alcohol. Imagínate qué vergüenza, ¿no? ¿Qué dice acá? La bebida es un fuego que consume el cuerpo. Muchos que tomaron en exceso se causaron daño a sí mismos y a quienes los rodeaban. Y ya expresaron nuestros sabios su desagrado por el que así se comporta. Y mucho más si se tratara de un sabio, pues el nombre de Dios es profanado por él cuando a causa de la bebida se comporta incorrectamente junto con los ignorantes del pueblo. Usted podría pensar que yo un día esté tirado, borracho, hablando incoherencias, golpeando a mi esposa, ¿no? O a los vecinos de aquí, que me corran del trabajo por borracho, siendo que estudio la Biblia. ¿Qué dice la Torá acerca de los sacerdotes? Que no debían tomar. Incluso está el voto de los nazareos, que no debían ingerir nada fermentado. Y después de que murió el hijo de Aarón, se escribió esta ley de que no debían de ingerir vino, ni estar despeinados, ni para no hacer cosas indebidas delante de Dios. Esto tan sencillo que sí nos enseña la Biblia, aunque tenga cuentitos ridículos y mitologías y que un burro habló y que no sé qué tantas cosas, porque todo critican, a nosotros nos hace bien y no nos pone en el estado de ridiculez en el que incurre la gente que no estudia la Biblia. Pues yo prefiero invertir de mi tiempo unas horas en estudiar la Torah y libros como este, andar dando lástima y dando vergüenza, ahogado de borracho, tirado en el piso. Dice el versículo, debes colocar un cuchillo en tu garganta si eres fuerte de espíritu. Esto está en Mishlé, en Proverbios 23:2. Quiere decir que la persona debe colocar un freno a su garganta. ¿Cuánto tiene que cuidarse la persona de cualquier prohibición en referencia a la comida? Pues si no se cuida,
El cuerpo crecerá alimentándose de lo prohibido y el alma va a cargar con la culpa, ya que al llenarse de impureza no podrá alcanzar el nivel de sentir temor y amor a Dios, ni servirlo íntegramente. Por todo ello es necesario ser cuidadoso en la elección de los matarifes, para que hagan su trabajo con fidelidad, habilidad y pericia, y que sean personas temerosas de Dios. Estos los matarifes son los cocineros. Esta idea yo la aprendí en el Tania también. Todo lo que comemos te nutre, si es comida permitida, y si es comida impura, pues te va a agregar impureza a tu vida. Y si tu cuerpo se está fortaleciendo de la impureza, adivina en qué va a resultar. Pues en actos impuros. Y mientras tú a lo mejor lees la Biblia y te quieres deshacer de ello, pero te sigues alimentando de cosas incorrectas, tu cuerpo se sigue nutriendo de ello, pues ¿cuándo vas a poder? Si todo el tiempo te estás alimentando de impureza. Pues hay que dejar de comer eso para que se vaya de nuestra vida. Asimismo, el hombre debe procurar que sus familiares examinen bien la comida en la medida máxima que puedan hacerlo, para no incurrir en la prohibición de la ingestión de tolaim, gusanos y lombrices. Es por eso que no debe comer ningún fruto en el cual puedan crecer gusanos hasta que primero lo corte y lo examine. Además, tiene que cuidarse de los mosquitos, las moscas y otros insectos pequeños que caen en la comida en verano. También debe tener conocimiento de las leyes de Kashrut relativas a alimentos que estuvieron en contacto con un no judío. Cuán bueno y agradable es abstenerse de cualquier producto en el que se tengan dudas acerca de sus componentes. Aquel que cuida su boca y su lengua, cuida de desgracias a su alma. ¿Ya ven? El hombre no debe enojarse con los encargados de la comida en su casa por ningún motivo. Aunque hayan arruinado la comida y no hayan hecho lo que le gusta, no deberá enfadarse. Pues como ya hemos dicho, de la misma manera en que él se comporta, así lo juzgarán en el cielo. Piensa en esto y aprende de contenerte, porque tú debes honrar al Creador más de lo que tu mujer y tus sirvientes tienen que honrarte a ti. Bueno, aquí podemos, o yo podría citarles, dice que no hay que enojarnos con los que hacen la comida. Para nosotros, quien hace de comer principalmente es nuestra esposa. Y luego, pues no pasa que alguna distracción o el fallo en el cálculo de algún ingrediente y la comida sale mal. Hay hombres que desde luego no tienen temor de Dios, ni conocen la Biblia, ni tienen ética, ni respeto, ni nada, y se ponen a gritarle a la esposa, la insultan y otros hasta la golpean. Y luego hasta insultan a la madre, es que no te enseñó tu madre a hacer de comer, eres una inútil. Y bueno, empiezan ahí a humillar a la mujer. No debemos hacer eso. En todo caso, hay que sugerir y cómo se puede arreglar la comida. Y a mí me ha pasado. A veces le queda salada la comida a mi esposa y le digo, oye, esto está salado, que me costó trabajo comerlo. Mejor vamos a hacer esto para arreglarlo. Y lo hacemos, se arregla la situación, todos felices y contentos. No hay necesidad de comportarse como tontos, como salvajes o algo que no vale la pena. Si tiene solución y si no, ¿qué será preferible aquí? Una pregunta capciosa. Ingerir un alimento que haya sido mal preparado con tal de no tirarlo. O si es un alimento que te va a hacer daño, pues es preferible tirarlo. ¿Qué será mejor? Bueno, eso lo decidirán ustedes. Continuamos. Debemos tener cuidado de pronunciar palabras de Torah en la mesa y no dejar de leer en ella, por lo menos algunos versículos de la Biblia o algunas secciones de la Mishnah. Si estamos en compañía de otras personas y es posible hacerlo, debemos pronunciar palabras de Torah
para darnos méritos a nosotros mismos y a otros. Si no podemos hacerlo, por lo menos el hombre debe tratar de recitar alguna Mishnah que conozca de memoria como Kol Israel o Rabí Hananía, etc. Y todo el que incrementa su estudio sobre la mesa en la que come es digno de alabanza. Está diciendo aquí si es posible hacerlo. Pero si tú estás comiendo con gente que es obscena, ¿cómo vas a ponerte a hablarles de Dios y ellos con sus obscenidades? No se puede hacer eso. En el Zohar se alaba a aquel que recuerda el gran templo de Jerusalén sobre su mesa y se lamenta por su destrucción. Por lo tanto, en lo personal, acostumbré decir la enseñanza rabínica del Tratado de Berajot 3a, que habla acerca del dolor divino por la destrucción del templo. Y para cumplir también con la obligación de pronunciar palabras de Torah en la mesa. Y también acostumbré decir la Mishnah de Yehudá ben Temá, esta está en Pirkei Avot 5:20, Yehudá ben Temá dijo, sé fuerte como el tigre, ligero como el águila, veloz como el ciervo, y vigoroso como el león, para cumplir con la voluntad de tu Padre que esté en los cielos. Él solía decir, el insolente va al infierno y el vergonzoso va al paraíso. Y en Shabbat acostumbré decir sobre la mesa la Mishnah de Rabí Yehudá ben Temá y la frase, dijo Rabí Yohanan en nombre de Rabí Yossi, a todo aquel que honra al Shabbat se le da una heredad sin límite. Así también la Mishnah de Rabí Hananía ben Akashia dijo, Dios quiso dar méritos a Israel, por eso incrementó la Torah y las mitzvot. Última Mishnah del Tratado Mag. Bueno, aquí está dando unos ejemplos para los que son judíos y han estudiado debidamente el Talmud. Les está dando ideas de cuáles son algunas porciones que ellos pueden traer a la mesa y recitarlas y compartirlas con sus hijos, con su esposa, con sus familiares, si es que se presta la situación. Es apropiado que la persona que fue bendecida con abundancia dé parte de su comida a un pobre. Así tendrá abundancia también en el mundo por venir. Y cuánto más meritorio será si puede criar a un huérfano o a una huérfana en su casa. Pues así su piedad será constante y completa. El que no tenga la posibilidad de hacer esto puede poner la intención de cumplir con ello cuando alimenta a sus hijos e hijas y así se considera que hace beneficencia en todo momento. Fíjense, otra consideración que toma aquí el Rebe sobre este tema que ¿cuántos de nosotros lo habríamos desarrollado así? ¿Qué tanto hay que decir de la comida? Pues comer cosas buenas, saludables y ya. Trabajar honestamente para ganarnos ese pan y agradecer a Dios por los alimentos. Se acabó. ¿Qué hacen los judíos? Dice, tú puedes compartir de tu comida con los pobres. Algunos lo hacemos, o en momentos que es posible lo hacemos. Luego no falta que estás comiendo en algún lugar público y llega alguien que vive en la calle y te dice, señor, no me regaló un taco. Uno puede decirle al que está, oiga, sírvale de comer y ya me cobran. Y ya le dan de comer a la persona y se van. A veces te dicen gracias, a veces ya nada más se dan la vuelta y se van. No saben decir gracias, pero bueno, eso no es lo importante. Es compartir tu comida con un pobre. Así tendrá abundancia también en el mundo por venir. ¿Y cuánto más meritorio será si puede criar un huérfano o una huérfana en su casa? Esta es otra situación que algunos podrán llevar a cabo. En mi caso, no sé si se logre. Hasta este día no tengo hijos con mi esposa. Estamos viendo la posibilidad de pues, que ella tenga un tratamiento para concebir hijos. Y en caso de que no, pues yo no lo había pensado, pero ella sí dijo que si no se lograba tener hijos, podríamos adoptar un bebé, a un niño, una niña, no sé. Yo le dije, pues también sería una posibilidad.
Porque si Dios nos bendice, podemos tener una casa, un trabajo, una pensión y buenas condiciones de vida, la podríamos compartir con un niño que no las tenga, que sus papás lo hayan abandonado. Y así, eso ya lo había pensado mi esposa, yo también lo pensé alguna vez. Y ahora que estoy leyendo el de la comida y la bebida, y que tiene que ver con alimentar a alguien, ¿cuánto más meritorio será si puede criar un huérfano o una huérfana en su casa? Hay gente que no estudia la Torah y también lo hace. Adoptan niños o fallecieron sus padres y se los quedan los tíos o los abuelos o los primos y crían a esos niños. A veces no es lo más ideal, pues porque la gente no tiene principios bíblicos y como es el adoptado, pues lo agarran de sirviente. Y es ahí donde un acto bueno, pero lo ensucian con otras prácticas. Seguramente les ha tocado escuchar historias de esas. Yo crecí, me adoptaron mis abuelos o mi tío, pero pues siempre me dejaban a mí pues las tareas más pesadas en la casa. O a mis primos sí los mandaban a estudiar y a mí no. Y hay distinciones, ¿no? Pero si lo vas a hacer, hazlo bien. Si no, no lo hagas. En Shabbat y en Yom Tov, cada hombre debe loar a su creador mediante la voz con la cual fue agraciado. Está hablando como de hacer cantos a Dios. Sí sabe cantar. Y esto me suena así. Y si no sabe cantar, no se moleste. Es una obligación realizar el lavado de manos final, conocido como Mayim Aharonim. Aharonim. Al término de las comidas, en toda circunstancia, ya sea que esté sentado en su casa o en el camino. Muchas personas, especialmente los viajeros, no cumplen con esta obligación. No obstante, debemos cuidarnos de realizar este lavado más que el lavado de manos previo a la comida, pues el que viola las palabras de los sabios merece la muerte, y por otra parte, de acuerdo con el esfuerzo, es la recompensa. Este lavado se requiere después de haber comido pan y se realiza vertiendo un poco de agua en los extremos de los dedos. En las fiestas de mitzvah hay que tener cuidado de que la pérdida no sea mayor que la ganancia, evitando en ellos las mentiras, las groserías, las burlas y el libertinaje. Toda fiesta de mitzvah siempre debe estar presidida por el temor a Dios, para que así la comida servida en ella sea aceptada como un sacrificio al Creador. Pues el comportamiento correcto, de acuerdo con la Torah, hace de la mesa un altar de expiación. Bueno, algunos tenemos esta mentalidad, y no porque lo diga este libro. La Torah nos va moldeando estos pensamientos. Si me voy a sentar a comer, no es para decir groserías, ni burlarme, ni libertinaje o cosas sexosas, y tampoco para andar esparciendo mentiras con los que estamos ahí comiendo. Para nosotros es un asunto que tiene que ver con Dios. Es para disfrutar de sus bendiciones y hacerlo con agradecimiento a Él. Dice, continuamos, la bendición posterior a la comida debe decirse tranquilamente, en voz alta y con alegría. Pues si se presta atención a las palabras que salen de la boca, es imposible no sentir alegría. De acuerdo con el Zohar, hay una gran necesidad de buscar cualquier recurso para decir el Birkat Hamazon, con alegría y para lograr la concentración. Es de gran ayuda bendecir con los ojos cerrados o mirando hacia abajo y pensar que cada una de las cuatro bendiciones del mismo se corresponde con una de las cuatro letras del nombre de Dios para enviar abundancia y bendición en los cuatro mundos espirituales de la creación. Atzilut, Beria, Yetzirah y Asia. Bienaventurado es el hombre que tiene semejante mérito. Y escribe el Sefer Hajinuj. Todo aquel que es cuidadoso con el Birkat Hamazon encontrará su sustento con abundancia toda su vida. Birkat Hamazon. Fíjense que yo hasta ahora
Bueno, acostumbramos nosotros la bendición antes de comer y después de comer no. Y es precisamente la que indica la Torah que se debe hacer. Por eso les digo, el hecho de que uno de estos temas no significa que yo soy la perfección. Si yo le estoy comunicando esta lectura es porque yo lo hago mejor que nadie en todo el planeta. No, es porque yo estoy aprendiendo. Yo tengo que llegar a una conciencia donde mejore mi vida espiritual. Y mientras yo trato de conseguir eso, pues lo puedo hacer con gente que me escuche leer este libro. Esto no lo va a hacer, no lo van a hacer muchos. Siempre son pocos. El propio Rebe está diciendo que dentro del pueblo judío no hay mucha gente que lo haga. Incluso hasta en sus comidas hablan groserías y cosas raras, ¿no? Y que no van. Por tanto, es algo que debemos aplicar o aprender a aplicar después de comer, hacer una oración, porque eso es lo que dice la Torah. Te llenarás, te saciarás y agradecerás a Dios. Pues es dar un agradecimiento a Dios por la comida. Y aquí termina, amigos y hermanos, este tema número 9, la comida y la bebida. No sé si se lo esperaban así. A mí me agradó bastante, por eso cada vez que he podido, le he agradecido a Isaac, perdón, a Daniel Akiva, el suscriptor que me recomendó este libro. Pues le he agradecido por pedirnos o pedirme que lo lea. Lo comparto con ustedes de la mejor manera posible. El tema que viene es la verdad. Emet. Es un tema cortito, pero este ya será para otra ocasión en la que Dios me permita grabar. Por el momento es todo. Gracias por su atención, amigos. Espero que esta lectura haya sido edificante para ustedes. Tomen lo bueno, desechen lo malo. No se trata de imitar a los judíos, ni pensar que por esto, por aplicar algunos de estos principios, ya nos estamos haciendo judíos, ¿no? Al menos desde mi punto de vista es porque queremos agradar a Dios. Tenemos conciencia de Dios, disfrutamos comportarnos rectamente delante de Él y de los hombres, y no hacer lo mismo que ellos hacen. Entonces, la mejor manera de demostrarlo es poniendo en práctica estas enseñanzas. Gracias por su atención, que Hashem los cuide y los bendiga. Hasta pronto.